todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar el caso de Sheila Barrero. Muchos de vosotros me lo recomendasteis hace un tiempo y me lo habéis dejado también por los comentarios y por otras redes sociales, pero es un caso bastante largo que me ha demorado bastante tiempo en poder recopilar casi toda la información, o al menos, como digo siempre, la que hay de forma pública al alcance de todos nosotros. Comencemos. Sheila Lorena Barrero Fernández era la menor de 4 hermanos. Eran 2 chicos y 2 chicas, siendo Elías el mayor de los 2 varones y luego Rubén. En cuanto a las hermanas, primero nació Mónica y por último Sheila, siendo ella la menor. Sus padres son Elías y Julia, quienes siguen aún esperando una respuesta. Sheila no era una chica confiada en exceso y sabía muy bien cómo pararle los pies a cualquiera. Quienes la conocían dicen que era de este tipo de personas con cierto magnetismo y un gran poder de atracción. Su hermana Mónica fue una de las personas que la describió de esta forma, con bastante carácter y muy responsable. La nena, como la llamaba cariñosamente su madre, estaba a punto de acabar turismo y para el momento de los hechos le había quedado una asignatura pendiente. Estaba también trabajando a la vez en una agencia de viajes de 2003. Este habría sido su primer empleo. Aquí estaba de lunes a viernes y le venía bastante bien porque su hermana Mónica vivía allí junto al que es ahora su marido y compartía piso con ella y su cuñado. Allí, en esta agencia, Sheila hizo muy buenas amigas, como por ejemplo Elena, quien más adelante pues hablaremos de ella porque conocía muy bien a Sheila y dio algunas declaraciones. En este momento, el atractivo de un dinero extra llevó a Sheila a poner copas los sábados por la noche en un conocido pub de Villablino. Sheila no había nacido en Villablino, sino en Degaña, Asturias, situada a tan solo unos kilómetros de donde la joven residía actualmente. Era, por tanto, una chica normal de su tiempo. Tenía en el momento de los hechos unos 20 años, era atractiva, le gustaba salir con sus amigas, beber alguna que otra copa y pues recogerse cuando estas fiestas y estas reuniones acababan. Hay amigas como por ejemplo Elena, la que habían mencionado anteriormente, quien recordaba en una entrevista entre sonrisas y lágrimas los momentos vividos junto a su amiga Sheila. Esta amiga decía que incluso sin querer, Sheila se llevaba las miradas y la atención de todos los hombres que hubiera en la discoteca, en el pub o simplemente a su alrededor. Una joven morena, no demasiado alta, pero con unos grandes y preciosos ojos, los cuales se robaban la atención y las miradas de muchos. Sheila había conocido en el verano de 2003 a un chico llamado Borja, o Bowie, como ella lo llamaba cariñosamente, en el pub donde la joven trabajaba. Este chico vivía en un pueblo llamado Villajer, cercano a Villablino. Habían estado conociéndose y viéndose, pero al parecer nunca tuvieron una relación seria ni estable, más bien unos encuentros esporádicos, pues simplemente quedaban para tomar algo, charlar y se veían. Una amiga menor que Sheila, llamada Jennifer, relata en una entrevista que jamás vio a Borja darse un beso con Sheila o viceversa. Pero quizá esto no tendría por qué ser completamente así, ya que simplemente podrían llevar su relación de una forma más privada e íntima y no pues estar dándose besos o mostrando cierto cariño en sitios públicos. Esta amiga, Jennifer, solía salir con Sheila de fiesta, pues tenía tan solo 1 o 2 años menos que la joven. Se llevaban muy bien y eran íntimas amigas, pero el día en que desgraciadamente sucedió todo, Jennifer no pudo acompañar a su amiga porque estaba enferma. Ella también se ha culpado de cierta manera durante muchos años porque cree que de haber salido con su amiga aquel fin de semana, hubiera vuelto a casa con ella y jamás le hubiera pasado nada. Estos encuentros o citas con Borja cesaron por algún motivo. A partir de aquí, el chico sigue yendo al pub donde trabaja Sheila y donde conoció a la joven, pero le echa malas miradas, incluso intenta no hablar con ella y de cierta forma no es demasiado educado ni respetuoso con la joven. Además de esto, al parecer Borja había vuelto con la que era su novia antes de empezar esta relación con Sheila, una joven llamada Coral. Juntos solían acudir a este pub donde Sheila trabajaba
se solían besar y mostrar su amor delante de la joven, quien aún estaba algo dolorida por la reciente ruptura. Sheila, al parecer, y como siempre digo, en cuanto se habla de la vida personal de la víctima antes de los hechos, suele haber bastante confusión, y al igual que en el caso de Eva, se habla de bastantes hombres o chicos o relaciones, pero todo esto puede tener un sentido totalmente distinto en la vida de la persona de la que estamos hablando y tener matices. Aquí es cuando viene uno de estos matices que depende de cómo se cuente, puede sonar de una manera u otra y hay quien puede entender según qué cosas, y para nada es mi intención. Entonces, después de haber visto varios documentales y demás donde aparece la familia, esta parte en concreto de la vida de Sheila hay que desmigarla y explicarla muy bien, porque de la nada saldrían personas que comenzarían a juzgar y para nada quiero eso. Entonces, hay que tener en cuenta que Sheila, antes de conocer a este chico llamado Borja, había tenido una relación con un chico llamado Teófilo, ¿de acuerdo? Este joven llevaba prácticamente toda la vida con Sheila, se conocían de toda la vida y tenían la típica relación juvenil, adolescente, de jóvenes, en la que salían juntos, pero luego se peleaban por cualquier cosa y se daban un tiempo, luego se volvían a dar este tiempo y así. Pero no como una relación tóxica donde habría peleas, donde habría malos tratos, donde habría otro tipo de cosas, sino más bien porque, aunque ambos se querían, el carácter de los dos era muy diferente y esto hacía que, siendo tan jóvenes y que quizás no sabiendo bien cómo llevar según qué cosas, pues chocaran y tuvieran pues estas idas y venidas, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto claro, ya podemos hablar de que después de haber estado con Borja y de esta ruptura en la que Sheila obviamente quería seguir con este chico y tener algo más serio, fue cuando volvió a verse con Teófilo, pues obviamente porque ambos querían, se llevaban bien, y aunque no fuera una relación amorosa quizá, simplemente pues se seguirían viendo como amigos o quizá, quién sabe, para seguir teniendo esta relación. Pero quiero dejar esto claro porque se puede entender como que Sheila tenía dos relaciones a la vez, o como que Sheila tenía uno y otro, que de todas formas, de una forma u otra, estaría bien. Yo no soy nada para juzgar a nadie, ni mucho menos a una persona, una víctima que no se puede defender, pero quiero que quede claro para que nadie se haga un lío ni pueda pensar cosas que no son. Entonces, teniendo en cuenta que Sheila, después de haber estado con Borja, en teoría, y de la ruptura de ambos, volvió a verse con Teófilo, quien era su amigo y su novio desde prácticamente toda la vida. Era un chico muy simpático que conocía a la familia de Sheila también, pues como digo, de toda la vida, y pues la familia también le tenía un gran cariño y aprecio al joven. Como he dicho, la personalidad de ambos chocaban y es por eso que tenían tantas idas y venidas en cuanto a su relación. Estos patrones que la relación tenía de idas y venidas no era nada grave, como he explicado, y seguían llevándose bien. Los jóvenes tenían incluso planeado un viaje a los carnavales de Tenerife para febrero. Los billetes ya estaban comprados y los tenía Sheila en su coche. Para el día de los hechos, la joven había quedado con Teo tan solo unas horas después para tomar un café y hablar. Seguramente, quizá, dice su hermana, que querrían darse una nueva oportunidad. Este encuentro, por desgracia, jamás llegó a producirse. Sheila era una chica encantadora, amable, humilde, muy trabajadora y con muchos sueños por cumplir. Pero alguien decidió, de forma cruel y fría, arrebatarle la vida en lo que transcurre un suspiro. Aquella gélida y lluviosa madrugada de enero, trayendo consigo un dolor y sufrimiento incalculable en la familia de la joven. Llegamos al día de los hechos, o mejor dicho, al día previo de los hechos, porque también suceden algunas cosas interesantes o curiosas y está bien que podamos hablar de los días o momentos previos. Tenemos que situarnos entonces en el viernes 23 de enero de 2004,
día en que Sheila viaja desde Gijón a su casa de Degaña, que es la casa familiar, digamos, donde viven sus padres, a bordo de su Peugeot 206. Esa misma noche, como solía hacer los fines de semana, trabajaba en el pub Youtim. Este fin de semana concreto, el del 24 y el 25 de enero de 2004, hizo un intenso frío bastante húmedo y que incluso calaba los huesos en el Valle de la Lasiana. Villablino no era una excepción. A la mañana siguiente, sábado 24, su padre la acompañó a un taller situado en Villablino para que realizara la revisión de su turismo. Luego, Elías y su hija Sheila regresaron a casa. La joven, pues, se había quedado sin coche para ir a trabajar. Es por eso que quedó con unos amigos para que la fueran a buscar a su casa sobre las 10:30 de la noche. Sobre las 10, Sheila ya se estaba arreglando, esperando a que sus amigos fueran a recogerla. Así lo hicieron, y al llegar a Villablino, junto a un grupo de amigos y amigas, se dirigieron a un local para comer una hamburguesa. Al parecer, según algunas fuentes, también fueron a un pub llamado Osiris antes de que Sheila entrase a trabajar a eso de la medianoche, mientras que el resto de amigos pues seguía la ronda y seguía de fiesta. Como contexto, aclarar que el pub donde trabajaba la joven, llamado Youtim, era uno de los locales de moda por aquel momento, por lo que solía ir mucha gente y pues siempre solía estar lleno. Pasadas las 3 de la mañana del día sábado 24 de enero, ya era la madrugada del domingo, pasó algo bastante curioso y que quizás de no haberse producido este hecho, no estaríamos contando este caso, Sheila quizá estaría con vida o los hechos hubieran transcurrido de otra forma. La cuestión es que, como digo, sobre las 3 de la mañana, Sheila estaba trabajando en el pub y el hijo del dueño del taller donde ella había dejado su coche esa misma mañana fue a este pub acompañado de su novia. Al parecer, el chico, cuando vio a Sheila, se acercó a ella, le dio las llaves de su turismo y le dijo que ya estaba arreglado, que incluso se lo había dejado aparcado en la puerta para que ella no tuviera que molestar a nadie y no se quedara sin coche. Para Sheila esto fue una sorpresa, ella era bastante independiente, no le gustaba tener que estar llamando o contando con nadie cuando le hacía falta y por tanto se lo agradeció que se lo hubiera arreglado tan pronto como que se lo hubiera llevado al lugar donde trabajaba. Sobre las 4 de la madrugada, los amigos de Sheila llegaron al pub donde se encontraba la joven. Allí estuvieron con ella hasta las 7 de la mañana, hora en la cual el establecimiento cerró. Luego, para rematar la noche, Sheila y sus compañeros de trabajo se fueron junto con los amigos de esta y otros a seguir tomando unas copas a un bar cercano llamado Way. Aunque Sheila no bebió, solo consumió un Coca-Cola porque luego tenía que conducir y estaba bastante cansada. El cansancio ya se amella en Sheila y dijo que ella se volvía a su casa. Eran sobre las 8 de la mañana cuando Sheila decidió regresar a Degaña, separada de Villablino por el puerto de Cerredo. Sus compañeros del trabajo, José Manuel y Bibi, la fueron escoltando con su coche hasta el cruce de Cabo Ayes de Abajo, donde la joven se despidió de ellos y continuó su camino enfilando la subida del puerto. Los chicos continuaron su trayecto. Tan solo unos escasos minutos después, José Manuel, quien conducía el vehículo, dejó a su amigo Bibi en la casa de este. Luego, José Manuel continuó conduciendo hasta llegar a la suya. Cuando el joven llegó, le mandó un mensaje de texto a Sheila en el que se leía lo siguiente: cuando llegues, dame un toque de que llegaste bien si no te importa. Y tienes un faro fundido. Este mensaje sería mandado alrededor de las 8 y 5 de la mañana porque, pues bueno, no está este dato concreto. Pero fue después de que Sheila abandonase el local donde estaba con los demás amigos y antes de que pues fuera asesinada. Pasaban las horas y la joven no regresaba a su casa. Su padre Elías, al principio, no se preocupó porque pensaba que se había quedado a dormir en Villablino con su hermano, ya que aún creía que no tenía coche, pues como hemos narrado, el hijo del dueño del taller le llevó el coche a Sheila la noche del sábado y su padre pues obviamente no sabía nada. Fue después cuando la madre de Sheila, Julia, llamó a su hermano Elías para preguntarle por ella. Este respondió que no estaba con él
Y fue en ese momento cuando ya pues los padres se comenzaron a poner un poco más nerviosos y comenzaron a llamar a Sheila, la cual no dio ninguna respuesta. En principio se pensó que quizás pues se podría haber quedado también en casa de algunos amigos, que después del trabajo pues quizás no se encontraba bien o después de haber estado bebiendo no estaba bien y se quedó a dormir en casa de alguien. Obviamente no pensaron desde primera hora que le podría haber pasado nada. Ese día era habitual, como todos los domingos, que la familia se juntase para comer en Degaña en la casa familiar. Por tanto, el hermano de Sheila, Elías, su cuñada y la hija de ambos pasaron por el Alto de la Collada sobre las 12:30 de la mañana. En este caso, el hermano se percató de que un coche similar al de Sheila estaba aparcado junto a una zona recreativa. Extrañado, dejó a su familia en la casa de sus padres y regresó al puerto para comprobar si era el turismo de su hermana y si ella estaba allí, quizás indispuesta por el cansancio o por alguna otra cuestión. Cuando llegó al lugar, el hermano aparcó su vehículo junto al coche de Sheila. Después, al acercarse al vehículo, vio que en efecto su hermana Sheila estaba dentro del coche, aparentemente bien sentada, pues estaba en el asiento del conductor y no parecía haber nada extraño. Al abrir la puerta, el cuerpo se movió un poco. Y fue en ese preciso momento cuando a Elías, el hermano de Sheila, se le heló la sangre, pues se dio cuenta que su hermana estaba sin vida. Salió corriendo por la carretera y paró al primer vehículo que pasó, el cual era conducido por un minero. Segundos después, ambos hombres llamaron al 112 y la Guardia Civil de Villablino recibió el aviso sobre la 1:20 de esa tarde. Al llegar y comenzar con la inspección, se dieron cuenta que el cuerpo estaba aparentemente bien. No tenía nada extraño ni tampoco signos de violencia. Estaba sentada en el asiento del conductor, con los pies sobre los pedales y las manos colocadas sobre sus piernas, una encima de la otra. Alguien, una persona o dos a lo sumo, en teoría, y como se pensaba en este primer momento, hizo detenerse el coche de Sheila, cruzando su vehículo en mitad de la carretera. Algo que fue observado por unos cazadores que pasaron poco después por el lugar sin imaginar lo que estaba sucediendo. La parte trasera del conductor, es decir, el asiento trasero del coche, estaba mojada, lo cual podría significar para los agentes que el autor de los hechos estuvo dentro del coche en algún momento antes de cometer el crimen o durante. En el asiento del copiloto también se encontró sangre. Esto, como digo y repito, era lo que en un primer momento vieron los agentes y pensaron también los investigadores. Pero fue posteriormente en la sala de autopsias y posterior a este análisis que estas primeras versiones, hipótesis, teorías y demás cambiaron por completo porque, como vamos a ver a continuación, el informe de la autopsia y algunos datos no tenían nada que ver con lo que estaban pensando los agentes en un primer lugar. Así que fue el forense quien creyó, debido a la falta de lesiones que presentaba el cuerpo de la joven, que la muerte de esta se podría haber producido por un accidente de tráfico. Pero fue más tarde, cuando estaba en la mesa de autopsias el cuerpo, que el forense se dio cuenta que Sheila tenía un disparo en la nuca, el cual le salía por la ceja derecha. Por otro lado, el casquillo de la bala fue encontrado un día después de esto y no en el momento de la primera inspección. Este, al parecer, estaba en el salpicadero del vehículo, entre el salpicadero y la luna del coche, y al ser tan pequeño no lo habían visto. En mi opinión, como repito siempre, es una opinión mía personal, me puedo estar equivocando o tengo una mala percepción, pero no sé cómo un disparo que sale por la ceja, es decir, que tiene un orificio de salida en una parte visible, puede ser pasado por alto en un primer momento y pensar que era un accidente de tráfico, como también se llegó a decir, cuando en ningún momento el coche tenía ningún desperfecto, ni habían saltado los airbags, ni se veía nada que indicase hacia esto como causa quizá de la muerte o como causa de que quizás pues Sheila hubiera muerto después. Esto obviamente ralentizó bastante la acción de la Guardia Civil, quien terminó encontrando, como digo, el casquillo un día después de todo esto y pues
obviamente no se habían llevado las investigaciones, las pesquisas o las hipótesis por ese lugar. Simplemente se pensaba que era un accidente de tráfico. Bajo las uñas de Sheila no se encontró nada de ADN, ni signos algunos de defensa, tampoco en su cuerpo. Quizás Sheila no se defendió o bien porque conocía a su asesino y fue algo rápido, ya que el disparo fue dado por la espalda y no hubo forcejeo alguno, o quizás la joven no tuvo ocasión de defenderse o simplemente no pudo. Para algunos investigadores se manejaba la hipótesis de que el asesino, quizá, hubiera amenazado a Sheila desde un primer momento con el arma y que por eso la joven accediese a sus peticiones, como por ejemplo dejarlo subir al coche y conducir hasta un lugar concreto donde el asesino le habría ordenado que lo llevara. El arma homicida al parecer había sido una pistola de calibre 6,5, la cual no fue encontrada ni en el coche ni tampoco en los alrededores. A día de hoy tampoco ha sido encontrada. El disparo fue realizado a cañón tocante, es decir, estando el cañón en contacto con la cabeza o nuca de la víctima en este caso. Según el informe forense, Sheila habría muerto sobre las 8:15 o y media de esa mañana como muy tarde. En el coche también se habían encontrado varios objetos, entre ellos un paraguas, un periódico, una bufanda, la cual no pertenecía a Sheila, ni a día de hoy tampoco se sabe quién era su dueño o dueña, dejada en el asiento trasero, como también fragmentos de huellas dactilares, así como varias fibras. Los agentes pensaron entonces, debido a la información y pruebas con las que contaban en ese momento, que alguien hizo a Sheila parar su vehículo en el trayecto de regreso a su casa. También era lo más lógico y obvio, pues antes había estado acompañada por sus amigos y en el único momento en el que estuvo sola fue cuando la dejaron. E igualmente, aunque hubiesen sido algunos de los amigos, también habría sucedido de regreso a su casa. Entonces esto era algo de lo que ya partían y algo que era bastante evidente. También, según los investigadores decían, quien había hecho esto, es decir, quien le habría quitado la vida a Sheila, debía ser alguien conocido, porque esperó a que dejara de ser acompañada por sus amigos y estuviera sola. Además, también, la ventanilla del conductor del Peugeot 206 de Sheila se encontró parcialmente bajada, lo que hacía pensar a los investigadores que la joven bajó en algún momento la ventanilla para quizás comunicarse con este sujeto. Los hechos, según la hipótesis que manejaban para este momento, se habrían producido de la siguiente forma. Sheila regresaba a su casa cuando un coche la adelantó y la hizo parar por alguna razón. Entonces, el sujeto que iba en el coche, o uno de ellos, se bajó del vehículo y se dirigió hacia el coche de Sheila. Luego, el que estaba tan solo a unos escasos minutos de convertirse en el asesino de la joven, hace por alguna razón que Sheila baje la ventanilla, por lo que lo más lógico es pensar que la bajó para hablar con él por cualquier cuestión. Puede que ella conociera a su verdugo y este se subió al asiento de atrás del coche de la joven, pues cuando los agentes llegaron al lugar, como he dicho, la parte trasera del piloto estaba totalmente mojada. Luego es que este sujeto decide darle un tiro a Sheila por la espalda, atravesando la nuca y saliendo por la parte frontal del cráneo de la joven, concretamente por la ceja derecha. Y acto seguido impacta en el cristal delantero, rompiendo el vidrio, pero sin salir del coche, pues se encontró justo entre la luna y el salpicadero de este. A continuación, se supone que el homicida movió el cadáver al asiento del copiloto. Sacó el Peugeot 206 de donde lo había dejado Sheila después de sufrir el disparo, lo aparcó en el área recreativa donde fue encontrado, volvió a colocar a Sheila en el asiento del conductor, le acomodó la ropa, le puso los pies en los pedales, las manos en sus piernas, la cabeza en el asiento, aparentemente apoyada en el reposacabezas, y se marchó del lugar en busca de su coche o lo recogió una tercera persona. Nadie recuerda haberse cruzado ese día con vehículos, a excepción de estos cazadores que parece ser vieron algo extraño. La falta de visibilidad, el mal tiempo y lo temprano que era fueron los mejores aliados para el asesino. Pero la madre de Sheila tiene claro que algún cazador o conductor debió ver algo de lo que no se ha informado a las autoridades y que quizá
pueda brindar la pieza que falta para darle respuesta y por tanto tranquilidad a su familia. No hubo ningún tipo de agresión, ni sexual, ni física. Tampoco hubo un robo, pues a la joven no le faltaba nada de sus pertenencias, ni tampoco otro tipo de violencia, a excepción del disparo. Fue un crimen a sangre fría, desapasionado. Hay quien piensa incluso que lo hizo un profesional, por la limpieza con la que se ejecutó. La hermana de Sheila, Mónica, ha llegado a especular con que alguien amenazase a su hermana con una pistola por la espalda y se le escapase un disparo con unas consecuencias totalmente indeseadas. También quien dice que el asesino no quería verle la cara a su víctima en el momento de arrebatarle la vida, por lo que decidió darle el tiro por la espalda. También hay quienes afirman que simplemente era indecisión ante cometer o no el crimen. Desde el primer día, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Villablino y la Comandancia de Asturias se volcaron con el caso, al que luego se incorporó la Unidad Central Operativa, popularmente conocida como la UCO, del Instituto Armado. Los encargados del caso eran el oficial José Miguel Hidalgo, quien ya había participado en casos como el de Joaquín Ferrandis, Alcácer, la farmacéutica de Olot, entre otros. Y como suboficial estaba Joaquín García. Lo primero que se hizo fue interrogar a todos los amigos de Sheila. La principal hipótesis de trabajo era entonces, y aún lo es hoy, la venganza. Luego de investigar e interrogar a los amigos y no encontrar aparentemente nada, se amplió el círculo hasta su entorno laboral y familiar. Más tarde, a las personas que trabajaban cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo, en el Alto de la Collada, o que solían pasar habitualmente por allí, ya fueran mineros, empleados de mantenimiento de carreteras, conductores profesionales. En total, unas más de 600 entrevistas, incluso se llegaron a analizar todas las comunicaciones realizadas ese día en la zona. Pero nada de esto dio ningún tipo de resultado y los agentes seguían prácticamente en el punto de partida. Cuando comenzó esta investigación, tanto el dueño del pub Joe Ting, donde trabajaba Sheila, como el DJ del local, dieron sus declaraciones a la prensa. Ambos hablaron de la relación que Sheila habría tenido con Bowie ese verano y cómo habría acabado todo entre ambos jóvenes. La relación, un chico de aquí de la zona, pero lo habían dejado antes del verano así y desde aquella no tenía novio. Tenía pues lo típico, lo de siempre, algún rollete había tenido. Los agentes entonces se fijaron en las personas que habían tenido contacto con Sheila el día anterior al crimen, es decir, el sábado 24, y realizaron la prueba de parafina, que es la prueba que se hace para ver si hay pólvora o restos de pólvora en prendas o manos, a un total de 6 amigos. Habían pasado ya 33 horas desde el crimen. Descubrieron que al menos 3 de estas 6 personas, que todos eran varones, habían disparado en los días previos, pero esto no era nada raro ni quisiera saltar las alarmas, básicamente porque en esta zona limítrofe entre Asturias y León, donde existe una gran densidad boscosa y una larga tradición cinegética. De la misma forma que era bastante importante ver si algún sujeto tenía pólvora en su mano, también lo era determinar si el asesino era zurdo o diestro, porque así se iban descartando sujetos. Mediante varios intentos y pruebas, como por ejemplo, cuál sería el recorrido concreto de un impacto si la persona fuese zurda o diestra, se pudo saber que el asesino, en este caso, era una persona diestra. Tras realizar las pruebas pertinentes y tener a varios hombres que daban positivo en pólvora, tocaba identificar si las partículas coincidían con la bala disparada y así podrían saber quién había sido supuestamente el asesino. Obviamente no deja los mismos residuos de pólvora una escopeta de caza que una pistola que está destinada para matar o que está modificada. Alguno de estos hombres se pudo comprobar que la pólvora que tenía en sus manos no era la misma que habría dejado el disparo que mató a Sheila, puesto que estos hombres tenían restos de pólvora pero compatibles con otro arma de fuego, algo que, como he dicho, podía ser normal por la zona donde vivían, donde muchas personas eran apasionadas y aficionadas a la caza. Una de las personas que casualmente dio positivo en estas pruebas de pólvora era Borja Vidal, que en ese momento tenía 19 años.
El joven, antes de someterse al test, le dijo a las autoridades: voy a dar positivo. Hace una semana que estuve cazando. En la mano derecha del joven se hallaron restos de pólvora. Quedaba saber si estos restos eran compatibles o no con el proyectil disparado. El informe acabó revelando que los restos de pólvora encontrados contenían partículas a base de plomo, antimonio y bario, además de estaño, que, según la Guardia Civil, tenían origen en la detonación similar al de la bala hallada en el coche. Por otro lado, cada disparo tiene unas características que lo hacen prácticamente único. No se aprecia lo mismo en una bala disparada a cañón tocante o bocajarro que en uno que ha sido realizado a quemarropa, pues el primero causaría una apertura en la piel de la víctima en el orificio de entrada y la segunda provocaría una quemadura en la ropa y o piel de la víctima debido a la explosión del arma al ser disparada. Básicamente esto ocurriría porque si se hace a cañón tocante o a bocajarro, que es con el arma en teoría totalmente pegada, no hay espacio para que se produzca la explosión de la pólvora. Entonces, de la otra forma, al ser a quemarropa, que es quizás pegado pero no totalmente en contacto, cuando el arma es disparada, el aire que hay entre medio del arma y la víctima pues hace que esa explosión salga como una especie de llamarada, una especie de fuego, y queme quizás la piel donde está siendo apoyado sutilmente el cañón, o que la ropa que hay alrededor de donde se ha producido el disparo tenga una especie de quemadura. Meses después, un grupo de cazadores que declararon haber visto algo raro esa misma mañana, en concreto 2 coches estacionados uno detrás de otro prácticamente en el centro de la carretera, dijeron que además uno de los vehículos era similar al de Sheila. Borja era el principal sospechoso para ese momento, pues era el único que había dado positivo con unas partículas que no eran propias de un arma de caza, sino más bien del arma disparada para matar a Sheila. Este fue interrogado y declaró que durante todo el sábado por la noche se encontraba en su casa junto con sus padres y estos corroboraron su coartada. En teoría, el chico no había salido en toda la noche de casa. Sus padres lo vieron acostarse y levantarse la mañana siguiente y pues como digo, este chico no habría salido en ningún momento de su domicilio. Además, aunque había un coche que podría haber sido utilizado, Borja supuestamente no tenía carnet, por lo que se agarraban a que él no podría haber cogido el coche y haber ido a donde se produjo el crimen porque no tenía carnet. Pero el dato extra es que Borja, a pesar de no tener carnet, podía y sabía conducir porque posteriormente averiguaron los agentes que este habría estado dando varias clases y que se habría presentado a exámenes prácticos, solamente que no tenía el carnet físico, pero sí tenía conocimientos y sabía cómo se cogía un coche. De todas formas, también para poner un poco en contexto, desde donde vivía Borja hasta el sitio donde fue encontrado el cuerpo de Sheila no había mucha distancia, no era una carretera especialmente peligrosa ni difícil para ser conducida por una persona que no tenía experiencia y por tanto que no tuviera carnet no era algo que lo eximiera de haber podido cometer el crimen. Además, como digo, era una carretera bastante solitaria, solamente solían pasar algunos cazadores que tenían un horario fijo para ir a cazar por las zonas aledañas y debemos sumarle que Sheila condujo parte del camino hasta ser asesinada y que luego, en caso de que Borja hubiera sido o fuera el asesino de Sheila, solamente tuvo que mover el coche desde el punto A al punto B, que a lo mejor eran 5 metros o 10 metros o quizás pues estaba al lado. Este chico, después de haberse encontrado el cuerpo de Sheila, estuvo yendo al médico y al hospital aparentemente por insomnio y nerviosismo. Los agentes, teniendo en cuenta que este joven Borja había tenido una relación con Sheila en el verano de 2003, contemplaban la hipótesis de que quizás se sentía de cierta forma presionado por Sheila, quien sí quería continuar con él, pues estaba muy enamorada del joven. Para la familia de Sheila, al parecer, esta relación era totalmente desconocida y no conocían ni habían oído hablar de Borja hasta que comenzó a ser investigado por el asesinato. Este joven, el día en que Sheila fue enterrada, no estuvo presente. Le dijo a Mónica, a la hermana de Sheila,
que no fue por miedo a ser increpado por el asesinato de la chica o incluso a ser agredido por los familiares de la joven. Además, en los asientos traseros del coche de Sheila se encontró una fibra de algodón de color azul, adherida a una bufanda, que también se concluyó en esos días en los que se estaba analizando todo, que esta fibra podría pertenecer a una chaqueta de Borja. Esto no era algo concluyente ni que lo señalase directamente de nada, pues como se explicó posteriormente y también voy a hacer yo ahora, es bastante fácil, digamos, que haya alguna confusión ante esto y no sirve un solo análisis o dos análisis para saber si esa fibra corresponde a esa prenda. Para poneros un ejemplo, si este chaleco suelta un hilo, suelta una fibra, deja algún rastro la prenda, puede ser que cuando lo encuentren en algún lugar y lo analicen, dé positivo con el chaleco de otra persona que también sea este chaleco. Pero eso no apunta directamente a que sea esa persona. A lo que me quiero referir es que en este caso era una chaqueta, era una sudadera de deporte que se vendía en bastantes sitios en ese momento porque eran en tiendas de moda. Quizá Borja tenía esa chaqueta, pero había otros 25 chicos que tenían esa chaqueta en Villablino, en Asturias o donde fuera. Entonces se necesitan de más análisis hasta llegar a la conclusión que, por ejemplo, un hilo de esta prenda tiene los mismos de lavado, de deterioro, de partículas que el encontrado en la escena. Entonces, como digo, para este momento, esta fibra simplemente había dado coincidencia con una chaqueta de Borja, pero no se sabía nada más y esto no era algo significativo como para decir que había sido él. Sí había otros indicios y otras pruebas que lo podían apuntar más que esta fibra. Fue por este motivo que le pidieron a Borja que entregase la ropa que había llevado el sábado 24, pero en ningún momento llevó un abrigo. Algo ilógico, ya que, como he dicho, ese fin de semana la temperatura fue especialmente fría, llovió muchísimo y la temperatura rondaba en torno a los 0 grados en las primeras horas del día. Entonces era bastante raro que simplemente diese un chaleco y una sudadera o una chaqueta y no un abrigo, contando que era enero y el frío que hacía aquel fin de semana. Aún así, la chaqueta que entregó también dio positivo en presencia de plomo, bario, antimonio y estaño en toda la chaqueta. Si bien se encontraron valores más altos en la manga derecha, que como hemos dicho, Borja era diestro y también se habían encontrado estas partículas en esta parte de su mano, que según dicen los investigadores es en la que se queda toda la pólvora y todas las partículas cuando el arma es disparada. También se midió la concentración de estas partículas y se determinó que correspondían con un único disparo. Esto ya no sería compatible con la declaración de Borja, ya que él dijo que había estado cazando varias semanas antes, pero en una jornada de caza no se suele disparar solo una vez el arma y además ninguna munición de caza tiene estaño en su composición. Con estas, los agentes procedieron a detener al joven 6 meses después de haberse cometido el crimen y lo presentaron ante el juez de Cangas de Narcea, Julio Martínez Saonero. Según el abogado de Borja, incluso en el primer momento los investigadores pensaron que Sheila podría haber muerto por un golpe provocado por una piedra, llegando incluso a buscar piedras llenas de sangre por el lugar donde se encontró la joven. Este hombre también daría más detalles en alguna que otra entrevista, pero sinceramente, en mi humilde opinión y sin que nadie se ofenda, creo que simplemente es el abogado de Borja y que tiene que defender a su cliente, pero creo, como digo, que todo lo que este hombre manifestó públicamente no eran más que excusas, obviamente, para defender a Borja. Para esto no hace falta ser muy listo y estoy dando mi opinión de una manera más crítica porque este hombre intentó en más de una ocasión y en más de una entrevista dejar a Sheila de forma poco digna, teniendo en cuenta que era una chica joven
que había sido asesinada y la cual no puede defenderse de ciertas acusaciones. Diré en todo momento según el abogado, porque a pesar de que este hombre nombra las páginas concretas del sumario donde lo que voy a narrar a continuación aparece, como este no está publicado, el sumario no es público, y además, después de haber leído y visto bastantes cosas, no he podido verificar lo que dice este hombre. Yo os lo voy a contar porque este hombre lo dice en una entrevista, pero digo claramente que no he podido verificar nada de esto, así que si alguien lo encuentra que lo diga, y si no, pues de todas formas habrá que esperar a que si este caso es resuelto, pues se pueda saber si esto es o no real. Lo repetiré varias veces para que nadie se piense que esto son palabras mías. Él en una entrevista llegó a decir que en los informes forenses se hallaron más pruebas o elementos que probarían la inocencia de su cliente y que todo esto era algo irrebatible. En primer lugar, dijo el abogado que en el cuerpo de Sheila se encontraron 2 pelos que no correspondían a la joven. Tras su posterior análisis con el ADN de Borja, tampoco arrojó ningún resultado positivo. También se encontró el ADN de 3 varones distintos, ninguno siendo el de Borja. También se encontró el ADN de un varón en el reloj que Sheila llevaba. Otra muestra de ADN en el periódico encontrado en el coche, como también en una colilla de cigarro Marlboro que estaba en el coche de Sheila. Dijo también que entre las uñas de la joven se halló una fibra verde que no correspondería con la ropa que llevaba la joven, como tampoco con la que llevaba Borja. 2 fibras blancas también fueron encontradas, nuevamente sin ser correspondientes a Sheila ni a Borja. En el cuello de Sheila también se llegó a encontrar ADN de un varón no identificado. En la bufanda encontrada en el asiento trasero del coche ocurría exactamente lo mismo, diciendo que la bufanda no era de Borja y que ninguno de estos ADNs correspondía ni con Borja ni con los otros 5 varones investigados. A todo esto que he dicho se agarraba tanto el abogado de Borja, obviamente porque fue el que lo dijo, como también su cliente, pero seguían sin poder dar ninguna versión creíble o explicar por qué existían residuos de pólvora en su mano derecha que no eran compatibles con un arma de caza. Así como tampoco podían explicar los que habían sido encontrados en una chaqueta entregada por el joven para ser analizada, además de la fibra que también correspondía con la chaqueta entregada por Borja. Todo esto sí que eran pruebas y no conjeturas o evidencias que no llevaban a ningún sitio. Además, Borja era el único que parecía tener un móvil que cuadrara con cómo ocurrieron los hechos. Quiero recalcar aquí, como he dicho, que todo esto del ADN encontrado, que no era ni de Borja ni de Sheila, no lo he podido corroborar ni verificar, pero en caso de ser cierto, en caso de que todo esto sea cierto, era una chica que había salido con sus amigos y con sus amigas, que había estado, además de en pubs y locales, también trabajando en un pub. Fácilmente cualquier persona le podría haber tocado la mano, o incluso sus amigos le podrían haber tocado la mano y tocar el reloj. Cualquier compañero del local, si tenía ADN en su cuello porque algún chico le hubiera dado un beso o lo que sea, tampoco creo yo que sea como para decirlo públicamente de la manera en la que este hombre lo dijo, como intentando dar a entender que Sheila había tenido una noche loca con muchos hombres alrededor suya y que cualquiera podría haberla asesinado, cuando me parece verdaderamente de mal gusto y muy despreciable que se cuente eso de esa manera, cuando la chica había estado de fiesta con sus amigos, sí, pero luego había estado trabajando y después había intentado regresar a su casa. Incluso aunque hubiese estado toda la noche de fiesta, no creo que la forma en la que este hombre contó esto del ADN o la forma en la que lo expuso fuese la correcta en cuanto a cómo se dejaba el honor y la dignidad de Sheila. Y obviamente también pues cómo le pudiera sentar a la familia escuchar estas cosas cuando quizá, pues como digo, estas huellas eran de algún amigo o de algún compañero de trabajo. Para uno de los investigadores del caso, quien hasta el momento ha querido permanecer en el anonimato públicamente al decir esto, había algo bastante significativo y que podría cambiar la visión de los hechos.
Este hombre trabajaba, y puede ser que en este momento lo siga haciendo, en el laboratorio de balística, donde analizaron tanto la bala como las posibles pistolas con las que se podría haber disparado dicho proyectil. Este hombre decía que, para él, era sumamente extraño el hecho de que un proyectil de este calibre, que ha atravesado 2 veces cráneo, porque ha tenido un orificio de entrada y otro de salida, ha impactado con la luna del vehículo, llegando incluso a causarle unos daños, y que esta bala tuviera unas deformidades tan leves y superficiales. Esto era algo que le llamaba mucho la atención. Esto no era todo, pues además se pudo determinar en este laboratorio de balística que el arma originalmente era un arma de fogueo, la cual había sido modificada artesanalmente para poder disparar un proyectil capaz de causar la muerte. En esta pistola en concreto se había modificado el cañón, haciendo así que pudiera disparar pues una bala algo más grande y que sí pudiera matar a su objetivo o a su víctima. Sin embargo, con todas estas pruebas, análisis y avances, algo se torció. El juez Saonero terminó archivando el caso en octubre de 2007 al considerar que no había pruebas suficientes para procesar al único investigado y lo acabó dejando en libertad. Los peritos señalaron que las partículas halladas en la mano de Borja podrían deberse a una transferencia, además de que el análisis no era concluyente. Tampoco era extraño encontrar una partícula perteneciente a una prenda del joven, dado que, según declaró y era de conocimiento de la investigación, este chico había tenido una relación con Sheila y también se había montado en el coche. El dato clave, sin embargo, fue la declaración de los padres del sospechoso, quienes aseguraron que, el día del crimen, Borja había pasado la noche en casa. Sin embargo, esto no está del todo claro porque en ningún momento ni los padres ni Borja pudieron aportar algún dato que los situase en la casa para poder corroborar que esto era efectivamente así. Además, encontraron pruebas de que esta familia, los padres de Borja y él, solían pasar los sábados y domingos fuera de casa para jugar al golf. Este chico conocía el coche de la víctima y conducía esporádicamente, aunque no tenía carnet. Varios testigos dijeron que Borja se comportó de forma extraña la mañana en la que se produjo el crimen, pero no era posible ir más allá. Este primer sobreseimiento fue un masazo para la familia de Sheila, que, por lo menos, disponía de un creciente apoyo ciudadano, dado que la justicia no acababa de dar con el culpable del crimen. El auto fue bastante contundente. No se ha podido situar con un mínimo de indicios racionales a una determinada persona, incluido el sospechoso, en el lugar de los hechos. El imputado, tanto por declaración suya como de los testigos, había estado en el vehículo de la víctima, con lo que no tendría nada de particular que una fibra de su chaqueta aparezca en el vehículo. Fuentes que tuvieron acceso directo al sumario del caso y a la investigación aseguraron que la prueba aportada al juez relaciona directamente al joven en libertad provisional en ese momento con el arma asesina. Según las mismas fuentes, esto era una prueba bastante objetiva. De acuerdo con estos datos, la prueba de pólvora descartaba por completo que los restos encontrados en la mano derecha de Borja correspondiesen con una escopeta, porque un disparo de escopeta dejaría los restos de pólvora en parte de la cara o los hombros, y a este chico se le localizó en el dedo índice y pulgar, como se reflejaba y es reflejado esto en el sumario. Asimismo, también se aseguró que los componentes químicos son diferentes a los de un arma de caza y que además se corresponden con el casquillo que fue localizado en el interior del vehículo de la joven. De igual manera, la investigación insistía en descartar que el joven haya estado acompañado por los familiares durante todo ese fin de semana, tal y como testificaron en reiteradas ocasiones. Y se insistía en que el chico pudo dormir solo aquella noche en casa y que por tanto podría haber cogido el vehículo de sus padres para ir al lugar donde se cometió el crimen. Lo que por parte de la Guardia Civil se consideraría una prueba más a favor de las investigaciones que se mantenían abiertas. Para ese momento el portavoz de la familia de Borja, Pedro González, quiso dar algunas palabras y dar unos comunicados en los que pues obviamente le quitaba cierto peso a Borja, decía que era inocente, que había estado viviendo una pesadilla, tanto él como su familia, y que estaban a la completa disposición de la familia de Sheila
para ayudarlos a esperas de encontrar un culpable. Por este estancamiento en la investigación, Julia Fernández, la madre de Sheila, decidió acampar frente a los juzgados de Oviedo para pedir la reapertura del procedimiento y mantuvo su protesta durante un total de 18 días. Pasaron varios años hasta que el caso volvió a reabrirse en 2015, con la llegada de una nueva jueza y ante la posibilidad de que unos nuevos análisis de las pruebas encontradas por medio de los nuevos avances científicos pudieran aclarar el crimen. La Unidad Central Operativa, la UCO, volvió a reevaluar el caso, interviniendo especialistas en perfiles, quienes apuntaron a la posibilidad de que Sheila y Borja tuviesen una relación secreta desconocida por todo el mundo. Los agentes aportaron el testimonio de una persona que aseguraba que los padres de Borja habían estado fuera de Villablino jugando al golf ese fin de semana. Así que de esta forma, si esto era verdad, no podían saber si su hijo había estado en casa o no aquella noche. Los peritos volvieron a reiterar que las pruebas físicas apuntaban a Borja Vidal. No sirvió de nada, pues la fiscalía estimó que no se habían aportado novedades respecto al año 2007 y que no se podía plantear una acusación con tal escasez de pruebas. La jueza de Cangas de Narcea se vio obligada entonces a sobreseer por segunda vez el caso, para desmayo de la familia. Alguien no quiere. Hay voluntad férrea de que esto no llegue a juicio, decía Mónica, quien aseguraba que iban a presentar incluso una queja contra la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández. Aseguraban que trató a la familia como auténticos delincuentes cuando se reunieron con ella. Hay que hacer justicia a Sheila por todos los medios. La fiscalía ha demostrado odio a la familia. Nos sentimos maltratados por ella. No están cumpliendo con su trabajo, añadía Mónica. En el año 2019, Equipo de Investigación hizo un programa sobre el caso de Sheila. En este programa entrevistaron también a Teófilo, quien, como he comentado, era el novio o digamos el novio conocido o con la persona que estuvo más tiempo. Se marchó de Villablino por miedo, según contó en la entrevista, porque la gente buscaba y busca muchas historias y la familia quiere saber, pero dice que él no tuvo nada que ver y que en su día todo quedó demostrado. Para alejarse de esa sensación de angustia, miedo y a la vez tristeza, se mudó a otro pueblo de España, donde ahora vive con su actual pareja. La noche del crimen, estaba en la casa donde vivía con sus padres, cuidando de su hermano menor. Teo está claramente afectado, triste y muy decaído cuando se habla de Sheila. La recuerda con amor y pena. Primero, porque la quería mucho, y segundo, por no haber estado con ella aquel día, o no haber quedado antes con ella. Borja, quien era y es el principal sospechoso, sigue viviendo con su familia donde ya lo hacía, a unos metros de distancia de donde vive Elías, el hermano de Sheila. Lleva desde que se cometió el crimen haciendo una vida totalmente normal en Villablino. Los 4 primeros años en los que se investigó el caso, este joven estaba siendo imputado y estaba siendo mirado con lupa, pero obviamente estaba en libertad provisional. Cuando se archivó el caso y se le desimputó por falta de pruebas, continuó su vida como si nada. Este chico, como digo, sigue viviendo en el pueblo. Estuvo trabajando en distintos empleos, entre ellos uno de electromecánica, también en una empresa de electricidad. Ahora tiene su propio negocio como electricista. Años después del crimen, se construyó una casa donde vive con su pareja actual y es padre de 2 hijos. Tienen la casa de Villajer de la Siana, un pequeño rincón del valle perteneciente a Villablino y en donde apenas residen unas 500 personas. Una vida normal, incluso apacible. Para la familia del joven, esto fue y es un auténtico calvario y un martirio, porque aún siguen viendo fotos de su hijo por todos lados del pueblo donde éste sale esposado, juzgándole a él sin ninguna prueba, porque según dicen, su hijo estaba en la casa aquella noche con ellos. En ningún momento salió y tampoco cogió el coche para nada, porque básicamente no tenía carnet. Yo estoy tranquilo en mi casa, sé bien que no hice nada. Tengo un hijo y no puedo ir ni a los bares ni al supermercado, dijo Borja. Durante este programa, el equipo acompañó a Vicente Garrido, psicólogo criminalista, hasta el escenario del crimen. Este experto aseguraba que este caso era realmente complejo y bastante rocambolesco. Mataron a Sheila para vengarse de algo.
lo que indica también que se trata de una persona intelectualmente limitada. Para el criminólogo, el asesino era de la zona, sabía muy bien dónde cometer el crimen y cuándo hacerlo. El sujeto pudo haber imaginado y recreado muchas veces en su cabeza el acto delictivo antes de cometerlo finalmente, como forma, quizá, de mentalizarse y concienciarse de lo que iba a hacer, o tal vez para que su plan saliese bien. El crimen se cometió en muy poco tiempo, por lo que el asesino no tardó mucho en parar a Sheila, montarse en su coche, decirle que condujese hasta cierto punto, asesinarla y dejar el vehículo y el cuerpo como fueron encontrados por su hermano. El hecho se podría haber cometido por venganza, hacia algo, quizá, que ya hubiese pasado, o por algo que Sheila pudiera llegar a decir o hacer. En cuanto a la posición del cuerpo, era como una especie de firma. Era una posición digna, señal de cierto arrepentimiento o perdón por el crimen cometido. Como si hubieran hecho esto por falta de otras opciones, como única salida de evitar un problema o erradicar a este, si ya existía para ese momento. En junio de este mismo año, 2019, los químicos del laboratorio de Lugo, en colaboración con la Guardia Civil, lograron aislar de las muestras de la mano derecha de Borja, que se tomaron en su día, y llegar a la conclusión que tanto las partículas encontradas en la mano del joven como las encontradas en el casquillo eran exactamente las mismas. El conjunto de ambas es tan inhabitual que se convierte en algo parecido a una huella digital, algo único, como una firma. Precisamente este casquillo del arma empleada fue motivo de controversia durante las primeras investigaciones policiales. A todo lo anterior se añadía la confusión existente en cuanto a la identificación de la marca del casquillo, recogido en el interior del vehículo, pues en algunos informes figuraba como marca Gecko y en otras como marca Cellier & Bellot. En los informes posteriores, que siguen obrando en poder de la juez instructora desde hace varios años, se especifica que el casquillo es marca Cellier & Bellot. El laboratorio químico lucense, nacido en 2008, se consolidó como un referente en el control de calidad y trazabilidad en los productos textiles, aunque también toca otros ámbitos como el de la industria agroalimentaria o cosmética. Entre los proyectos que se ha desarrollado están kits que permiten la certificación integral de la trazabilidad de la moda vegana, que básicamente es garantizar que las fibras corresponden y están en los criterios veganos de principio a fin, sin que en el camino sufra ningún tipo de contaminación, o incluso sistemas que detectan fraudes en productos alimentarios a través del ADN. En AppsLab trabajan desarrollando tecnología puntera aplicable a diversos ámbitos. Es por tanto que este laboratorio se encargó de analizar la fibra encontrada que en teoría pertenecía a la chaqueta de Borja. Como digo, en un primer momento se determinó que era una fibra que podría pertenecer a la chaqueta de Borja, pero este laboratorio se iba a encargar de, digámoslo así, separar todos los componentes y analizar todos los componentes por separado, tanto de la fibra como de la chaqueta, para ver si realmente coincidía una con la otra. En tienda, como comenté al principio, todas las prendas son básicamente iguales y todas tienen el mismo número de lavados o el mismo número de contaminación en cuanto a partículas diferentes en la ropa. Pero una vez que estas prendas salen de la tienda y son usadas, están expuestas al aire, a la suciedad, a X productos de lavado, a la lavadora, al desgaste, van teniendo unas marcas prácticamente únicas, lo que hace improbable que pueda dar positivo una fibra con otra si estas no tienen, digamos, la misma manipulación general o contaminación o como lo queramos llamar. Así que este laboratorio llegó a la conclusión que tanto la fibra encontrada en el coche de Sheila como la chaqueta en su totalidad de Borja eran pertenecientes a lo mismo, es decir, que la fibra pertenecía a la chaqueta de Borja. Además, lo curioso aquí también era que esta fibra había sido encontrada en la parte trasera del vehículo, justamente donde se presupone debió sentarse el asesino para disparar a Sheila. A partir de aquí, entonces, se abrieron nuevas diligencias con un total de 1000 folios
que permitieron subsanar ciertos errores y ser presentados en el juzgado de Cangas de Narcea una memoria pormenorizada y detallada de todas las actuaciones realizadas y las pruebas con las que se contaban para ese momento. El informe concluía: no hay ningún tipo de duda en cuanto a la implicación de Borja en la comisión del crimen de Sheila Barrero. El esfuerzo no ha sido ni fue solo de la ciencia, pues los investigadores interrogaron a todo el mundo y fue así como lograron ciertos testimonios que ayudaron para poder cada vez ir cerrando más el círculo en cuanto a un sospechoso. Que quede claro que aunque el caso se ha cerrado, digamos, o se ha archivado varias veces, para los investigadores no hay ningún tipo de duda de que Borja es el autor del crimen. Solo hace falta que por mano de un juez o jueza, o por un juicio, o por la forma en que proceda, esto sea, digamos, dicho oficialmente y Borja entre en prisión. Pero para las autoridades y los investigadores del caso no hay ningún género de dudas. También había algunos elementos que hacían pensar que Borja tenía algo que ver en cuanto a su comportamiento y forma de actuar, ya que cuando los agentes le preguntaron al chico por qué acudía tanto al hospital, él dijo que padecía insomnio y que estaba muy nervioso. Esto era otro dato clarificador. Un mes después del asesinato, Borja volvió a acudir al hospital. Cuando le preguntaron, dijo que seguía padeciendo insomnio, que estaba muy nervioso y que apenas comía. Acusó a la Guardia Civil de estos males porque al parecer le estaban presionando demasiado y esto le había provocado un cuadro de ansiedad. Lo curioso es que para ese momento ni siquiera estaba siendo investigado ni era sospechoso. Simplemente le estaban preguntando y estaba siendo interrogado como el resto de las personas que conocían a Sheila. Más tarde, cuando los indicios lo comenzaron a señalar, cambió su versión y su depresión de repente se debía a una incapacidad de sacarse el carnet de conducir que había intentado incluso en 6 ocasiones sin lograrlo en ninguna de ellas. La Guardia Civil investigó además la afirmación y descubrieron que no habían sido 6 ocasiones, sino 2 veces la que este chico se habría presentado al examen de conducir y había suspendido. Además, los exámenes se habían hecho un año antes de su visita al médico, por lo que no tendría mucho sentido que intente culpar esta ansiedad o este insomnio como las causantes de que no pudiera sacarse el carnet. Esto no es todo, pues hay muchísimos más y sin embargo la muerte de Sheila parece que no preocupa a la justicia y parece que no puede sacar en claro nada para que se pueda hacer justicia. Para el abogado de Borja, esto sigue sin decir nada y además alega que el informe no fue nada concluyente porque de ser así, su cliente ya estaría detenido. En octubre de 2019, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cangas de Narcea acogió la declaración de 3 agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que redactaron el informe en 2004 basándose en las pruebas recogidas en el lugar donde apareció el cuerpo. En sede judicial, los 3 expertos en balística y residuos de disparos ratificaron el contenido del informe, dentro de las diligencias solicitadas por la Fiscalía en la fase de instrucción que llevaba el caso. Explicaron que los residuos de disparo localizados en el principal sospechoso, Borja, el exnovio de Sheila, coinciden en características con el casquillo encontrado en el vehículo con el que se cometió el asesinato. Por su parte, el abogado de la defensa, Pedro González, sostuvo a la salida del juzgado que estos residuos corresponden con un casquillo analizado en Madrid, pero que no con el casquillo hallado por la policía porque, según el sumario y los informes que tenían, existían puntos donde pues el casquillo cambiaba de marca porque no lo tenían claro. Entonces este hombre decía que era imposible que fuese de este casquillo cuando no era tampoco la marca que se había dicho en un primer momento. Según explicaron también los expertos, estas pruebas de residuos de disparo son interpretables y pese a que tienen su valor, reiteraron, no son definitivas. Más concluyentes serían las señales características del arma, que no llegó a aparecer y sería algo bastante vital. El arma deja unas señales que son características en ese arma. Cogeríamos munición del calibre adecuado, la dispararíamos en nuestro departamento de balística y compararíamos las marcas del casquillo que se encontró en el vehículo con esas marcas. Esa prueba sería muy definitiva.
aseguró el comandante, que también matizó que la búsqueda del arma continuaba. La fiscal de violencia de género, Eugenia Prendes, declaró a la salida del juzgado que con estas últimas diligencias se clarificaron muchas cosas. Hay más datos para valorar e interpretar. Algún concepto que estaba más oscuro o no se entendía bien ahora ya se ha clarificado. Pero eso no significa que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. Primero, hay que volver a estudiar todo el conjunto de indicios o pruebas que haya. Si no se aprecian nuevas diligencias y concluye aquí la fase de instrucción, caben dos posibilidades: que pase por la apertura de juicio o el sobreseimiento del caso. Aclarar aquí que a fecha 21 de diciembre de 2022 no he encontrado nada actual reciente a partir de 2019, cuando se dijo que se estaba volviendo a revisar todo y a mirar todo. Por lo tanto, 3 años después, al menos de forma pública, no hay datos sobre cómo va esta fase, si se está investigando, si no, si se está mirando algo o qué es lo que va a suceder. Hay 3 mujeres que pase el tiempo que pase no piensan sucumbir nunca. Julia, la madre de Sheila, Mónica, su hermana, y la abogada de la familia, Irache Mendieta, del despacho Urraxa y Mendieta. El fiscal, por su parte, no ha asistido a ninguno de los interrogatorios que se han celebrado en los juzgados. No ha escuchado a ninguno de los peritos y aunque las pruebas científicas son bastante concluyentes, el representante del Ministerio Público se niega a acusar al sospechoso. Este nivel de dejadez ha irritado a la familia, que durante todos estos años no hace más que preguntarse para qué sirve la Fiscalía si en vez de impulsar los procedimientos, ésta los bloquea. Hay víctimas de primera y de segunda clase. Podremos ver algún día al asesino de Sheila en prisión. ¿Podrá quedar este caso resuelto? Hasta aquí, amigos, estos serían todos los detalles sobre el caso de Sheila Barrero. Hay muchísimas teorías en cuanto a este crimen. Algunas son bastante alejadas quizá de la realidad, pero bueno, no dejan de ser puntos de vista ante un crimen que no está resuelto y donde quizá pues todas o al menos las interpretaciones más lógicas podrían ser. Creo que por lo que hay públicamente ha quedado bastante bien expuesto. Si me he dejado algún dato atrás que es interesante o que es de valor, me lo podéis dejar en los comentarios, como con cualquier otro caso podéis hacer si ocurriese esto y faltase algún dato. Como siempre digo, suscríbete si no lo estás, actívame la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo un vídeo nuevo. Todas mis redes sociales aquí abajo, junto con todas las fuentes para conseguir la información. Patreon y PayPal para quien quiera hacer una aportación económica al canal. Podéis uniros a los miembros. Y sin nada más que decir, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!